Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Siempre a la orden de ustedes para compartir la indignación por todo lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, pero también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es 5 de junio, miércoles 5 de junio. Hoy se conmemora a nivel global el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Ya va. Yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando dirán, ajá, el Día del Ambiente, pero ¿cómo vamos a estar hablando del ambiente teniendo nosotros una crisis como la que tenemos, una confrontación política como la que tenemos, un desastre humanitario como el que tenemos? Bueno, es que precisamente de eso se trata. Señores, el ambiente no es, la lucha ambientalista no es un tema de nerds dedicados exclusivamente a eso, no es un asunto de fanáticos por las maticas y los animalitos, no, es un tema que tiene que ver directamente con la vida y con la vida suya, con la vida de usted que me está escuchando. Es un tema que tiene que ver con nuestros hábitos del día a día, pero también con la toma de decisiones políticas al más alto nivel. Te pongo simplemente 3 ejemplos sencillitos. El tema de los apagones, el tema de la energía eléctrica. Un país que tenía casi toda su energía eléctrica de origen limpio, de origen hidroeléctrico, bueno, dejó destruir el sistema interconectado, estimuló la compra de artefactos, de plantas termoeléctricas que son contaminantes, por cierto, y además las que se compraron eran plantas reconstruidas, plantas usadas, menos eficientes todavía. Bueno, ese es un tema de políticas públicas y ese es un tema que afecta directamente al ambiente. Le pongo otro ejemplo. Todos los países que se preocupan por disminuir eso que se llama la huella de carbono estimulan el uso del transporte público. Ahora, para usar el transporte público tiene que ser un transporte público eficiente. ¿Qué está pasando en nuestro país? El metro de Caracas está siendo destruido desde hace 20 años y en todo el país el sistema de transporte público superficial también fue arrasado y ahora en lugar de transporte público superficial tenemos esas cosas horrendas, esas faltas de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos que llaman las perreras. Le pongo otro ejemplo, el tema del agua potable. ¿Usted tiene agua en su casa? Le pregunto. Si la tiene es porque es un afortunado en Caracas y en el resto del país. Ahora, el agua no nace en los tubos. El agua nace en los bosques, nace en el caso de Venezuela, en los parques nacionales y esos están siendo devastados. Repito, esto es un tema de política, de políticas públicas. Por eso, gracias a Dios, existe algo que se llama el Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Así mismo, como suena, Observatorio de Ecología Política. Y tenemos en línea a un representante de esta organización no gubernamental, a Eric Daniel Camargo. Eric, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué condiciones Venezuela asiste a este Día Internacional del Ambiente? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la ciudad de Caracas que ya madruga para ir a trabajar. Mira, Chugo, en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela nosotros tenemos diversos programas y proyectos de trabajo. Uno de los principales y con el que quiero arrancar es con la geolocalización de conflictos socioambientales. Porque nosotros vemos que la ecología, precisamente como tú describiste, es un fenómeno político y sociológico, no solo biológico. El ambiente tiene que ver también con la actividad humana y con las relaciones humanas, tanto internas, o sea, entre individuos, como con el Estado, y del Estado con los seres humanos. Y Venezuela hoy, en nuestro mapeo, por lo menos, ya hemos identificado más de 25 conflictos socioambientales que hay ahorita, y estamos levantando una data para poner 50 conflictos más.
O sea, imagínate la situación en la que estamos. Venezuela ahorita vive una severa crisis ambiental y una crisis socioambiental, porque no solo son crisis que se están dando en zonas despobladas, sino que también afecta a las comunidades humanas que tienen relación con ese ambiente y las comunidades urbanas, como por ejemplo la ciudad de Caracas, que tiene una grave crisis de agua y que está muy relacionada con crisis ambientales en las cabeceras de sus ríos. Claro. Estamos conversando con Eric Camargo. Eric Camargo es, repito, activista del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Por favor, defínenos, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio, de La Fuerza es la Unión, lo que es un conflicto socioambiental. Danos, por favor, ejemplos de esto, porque me parece tremendamente pedagógico. Repito, hay un concepto general, digamos difuso, que ubica el ambientalismo como una cosa de especialistas que se van para allá, para el Mar del Norte, evitar que maten las ballenas, o se meten allá en la selva porque está en peligro determinada planta, en peligro de extinción, y resulta que la lucha ambientalista es la lucha por la vida principalmente del ser humano. Entonces, defínenos qué es esto de conflicto socioambiental. Danos ejemplos, por favor, de esto que ustedes ya han geolocalizado. Bueno, fíjate, un conflicto socioambiental es entender que cuando se da una degradación de la naturaleza, eso afecta directamente al ser humano. Y se da el conflicto socioambiental es cuando una comunidad humana es consciente de esa degradación que está sufriendo por la misma degradación ambiental y reacciona ante eso y va hacia los culpables a exigir su derecho humano de que se respete su medio ambiente y por lo tanto los derechos que tiene adquiridos con esa relación. Por ejemplo, tenemos aquí mismo en Caracas lo que está sucediendo con el pueblo milenario de Galipán, o el pueblo autóctono de Galipán en el Parque Nacional del Ávila, el cual está siendo atacado por la construcción de el teleférico nuevo de carga y la nueva ruta, porque se está trazando una nueva ruta del teleférico desde el Ávila hasta Macuto, no por la vía original, y que esto está afectando no solo al Parque Nacional por la deforestación y las obras que se están haciendo, sino también al pueblo, porque se quiere pasar el teleférico por encima del pueblo y a través de las casas de los habitantes. Entonces se está haciendo de forma arbitraria, sin permisos legales establecidos, y con una serie de amenazas. Por ejemplo, ayer estuvimos arriba en Galipán con varias personas de los trabajadores en parque entrevistando a los residentes, y por ejemplo un señor dice que lo amenazaron que le iban a traer una carpa de FAES para ponerle a su terreno si él no permitía que se construyese allí en donde él cultiva las flores, sin su permiso y sin ninguna orden legal de que permita esa construcción. Entonces imagínate el nivel de arbitrariedad que se está dando. Entonces ahí hay un conflicto socioambiental. Primero porque se está violentando el Parque Nacional, y segundo porque se está afectando también la vida de esa comunidad, por ejemplo. Me parece excelente el ejemplo que ya hemos tocado, hemos denunciado en este espacio en otras ocasiones. Eric, estamos conversando con Eric Camargo del Observatorio de Ecología Política, hoy, Día Mundial del Ambiente. ¿Cuáles crees tú, cuál cree el Observatorio de Ecología Política deberían ser las líneas fundamentales de acción para la sociedad venezolana y para el Estado venezolano para recuperar el sitial que teníamos? Digo recuperar porque habría que recordarle también a la audiencia que Venezuela fue el primer país de la región en crear un Ministerio del Ambiente y también en la creación de parques nacionales, monumentos naturales y áreas bajo régimen de administración especial, las llamadas ABRAE, que todas son figuras jurídicas para proteger nuestra biodiversidad. Bueno, en eso se ha retrocedido una inmensidad. ¿Cuáles serían, repito, a juicio tuyo, a juicio del observatorio, las medidas fundamentales que habría que tomar para iniciar el rescate ambientalista de nuestro país? Bueno, parte también de las campañas que nosotros realizamos están fundamentadas a ese enfoque que nosotros creemos que es lo que hay que hacer. Nosotros realizamos talleres comunitarios, por ejemplo, ahorita tenemos la campaña de Voces por el Agua, para primero tiene que haber un cambio de conciencia en el ser humano, porque parte de los problemas ambientales que hay es el cómo nosotros vemos a la naturaleza y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos vemos como seres aparte de la naturaleza, como que si la naturaleza es ajena, es otra cosa,
obviamente tenemos una relación de arrogancia y de indiferencia hacia la naturaleza, y tenemos que entender que la naturaleza y nosotros somos uno. De hecho, se dice en el campo de la filosofía de que nosotros, o nuestra toma de conciencia, es la toma de conciencia de la naturaleza de sí misma. Entonces, en ese sentido, tenemos que entendernos como uno con la naturaleza y comprender que toda la degradación ambiental es una degradación de nosotros mismos también, y nos afecta a nosotros en nuestra vida, en nuestra corporeidad también. Entonces, en parte, bueno, hay talleres de concientización y talleres también de recuperar nosotros como comunidades la gestión del ambiente y de nuestros recursos. Por ejemplo, en Voces por el Agua, la idea es generar conciencia sobre el uso del agua, de dónde viene el agua, que el agua es más allá de la tubería, como tú bien dijiste en la introducción, y cómo generar herramientas para que las comunidades se empoderen y comiencen a gestionar por sí mismas el agua, porque hay una cosa fundamental, que aquí no hay que dejarle todo eso en manos al Estado, sino que las comunidades tienen que organizarse, defender su territorio, territorializar la gestión ambiental por las comunidades y generar más autonomía tanto de lo que es la comunidad, el vecindario y del ciudadano. Eric, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Si alguien de la audiencia quisiera establecer contacto con el Observatorio de Ecología Política para nutrirse de estos criterios o para brindar información sobre estos conflictos socioambientales de los que nos estás hablando, ¿tienen ustedes alguna dirección electrónica, algún mecanismo de contacto? Sí, de hecho, nos pueden buscar en Google, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ecopolítica.com.be. Tenemos nuestra página allí, donde tenemos incluso el mapa de localización, tenemos varios apartados, artículos que se escriben, tenemos una biblioteca electrónica sobre lo que es ecología política, ecología social. Tenemos nuestra sección de noticias, tenemos los proyectos de investigación que se están realizando, estamos en Facebook, estamos en Instagram, o sea, no estamos apartados tampoco de la tecnología, no por ser ecologistas, digamos, somos tecnófobos. O sea, fácilmente se puede establecer un contacto y están los perfiles y contactos directamente de las personas que trabajamos allí. Perfecto, Eric, te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado en el inicio de este programa, hoy, Día Mundial del Ambiente. Gracias a ti por difundir nuestro trabajo también. Era Eric Daniel Camargo, del Observatorio de Ecología Política, hablándonos, mejor dicho, insistiendo, profundizando, ampliando este criterio que, en mi humilde opinión, es fundamental. Entender que la lucha por el ambiente es una lucha que nos implica a todos y que tiene una dimensión social y que tiene una dimensión humana y que tiene una dimensión política. Este no es un tema simplemente de especialistas en determinadas áreas. No. Vuelvo a poner un ejemplo sensible para todos. Usted que me está escuchando y que dentro de poco va a tener que salir o a su trabajo o a llevar a los muchachos a la escuela. ¿Cómo se va? Si es en transporte público, si es en transporte colectivo, como debiera ser. Hay un exalcalde de Bogotá que dice que la riqueza de una ciudad se mide no porque todos los ciudadanos tengan carros lujosos, sino porque hasta los más ricos de la ciudad viajen en un excelente servicio de transporte público. ¿Por qué eso? Bueno, porque si más personas viajan en un transporte público eficiente, digno, decente, pero se reduce el uso de combustibles fósiles y aumenta la calidad del aire y la calidad de vida en la ciudad. En nuestra ciudad, en nuestro país, repito, los sistemas de transporte público más bien han sido destruidos en los últimos 20 años. Lo que ha ocurrido con el metro de Caracas, que era una joya de la ciudad y ahora es el urinario de la ciudad. Ahora es la vergüenza de la ciudad y del país, ¿no? También se refleja en el resto de Venezuela. En el resto de Venezuela las redes de transporte superficial desaparecieron. Ya no hay carritos, ya no hay taxis, ya no hay autobuses, ahora hay perreras. ¿Entiende? Ahora, si usted tiene la suerte de no tener que usar el transporte colectivo porque usted tiene su vehículo, ¿en qué condiciones está su vehículo? ¿De qué año es su vehículo? En Venezuela se ensamblaban más de 300.000 unidades al año. Ahora se están ensamblando 65, 80, 100 y pico. Vea usted cuando salga a la calle
cuáles son los carros que lo rodean. Hay unas cuantas, muy pocas unidades de superlujo, los carros de los enchufados, y el resto del transporte, el resto del parque automotor son vehículos ciertamente ya bastante antiguos. Vehículos que además tienen muy mal mantenimiento, porque nadie puede mantener hoy un vehículo por los costos de los repuestos y el costo de los insumos. Entonces son vehículos poco eficientes, vehículos que contaminan más que los vehículos nuevos. Todo eso está ocurriendo, y repito, eso es un tema ambiental, pero es un tema de su vida, de la vida nuestra, del día a día, y es un tema de políticas públicas. De ahí lo interesante de este criterio que nos expresaba Eric Daniel Camargo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión en este programa especial. Hoy, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. 748 especies de fauna y 341 especies de plantas se encuentran amenazadas. Tenemos una tasa de deforestación como la 10ª más alta del mundo. La productividad pesquera está en declive en todas las zonas. Como dato de interés, en un operativo policial internacional reciente, se decomisaron 292.000 metros cúbicos de madera. El 75% de esta madera ilegal provenía de Venezuela. Se han encontrado sustancias tóxicas en el agua, alimentos, suelos, con estudios que señalan graves daños a la salud por la presencia de contaminantes. Por otra parte, en un estudio en el Callao se determinó que 90% de las personas estaban contaminadas con mercurio, y en el Alto Caura, en el estado Bolívar, 36% de las mujeres presentaban niveles de contaminación que representan riesgos mayores sobre su descendencia. Datos alarmantes, ¿verdad? Bueno, le doy el siguiente dato adicional. Estos datos son del año 2014. 2014. Desde entonces hasta acá hemos vivido la fase más aguda de esta desgracia que es el Chavo Diosdado Madurismo. Del 2014 para acá, si antes nuestro país había experimentado un deterioro sostenido, no siempre acelerado, pero sostenido, del 2014 para acá, esto fue una picada, ¿no? Una caída libre en materia de política ambiental y en materia de la calidad de vida del ciudadano. Por eso seguimos buscando criterio experto, y tenemos en línea una persona cuyo perfil es muy, muy interesante, porque por un lado es activista laboral, defensora de los derechos de los trabajadores de una institución clave para el Estado y para la sociedad venezolana, como es el INPARQUE, el Instituto Nacional de Parques. Digo que es clave porque cuando uno dice INPARQUE, la gente se imagina el Parque del Este. Y se imaginan visitar la jaula de los pericos y el espacio donde están los monos. Y no, chico. INPARQUES tiene la responsabilidad de atender los parques nacionales, los monumentos naturales y las ABRAE. Eso significa una extensión más grande que muchos países del planeta. Y por cierto, significa también la fuente de casi todo el agua dulce que puede consumir nuestro país. Esa es la responsabilidad de INPARQUE. Bueno, la persona con la que vamos a hablar es dirigente de los trabajadores de INPARQUE y es asimismo activista ecologista. Es nuestra amiga Marlene Sifonte. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo recibe tú, como activista ecologista y como líder de los trabajadores de INPARQUE, este Día Internacional del Ambiente? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y nuevamente muy agradecida por este espacio. Hoy en el Día Mundial del Ambiente, o sea, solo me resta decir
SOS en Venezuela en el Día Mundial del Ambiente, porque altos funcionarios públicos están permitiendo un gran ecocidio en Venezuela, comenzando por uno de los ecocidios más grandes que hemos vivido en toda nuestra historia, al sur de Venezuela con el proyecto del Arco Minero. El otro que es que nunca, yo creo que ningún venezolano se hubiese imaginado que íbamos a tener minerías en el Valle de Mérida, específicamente en la zona de amortiguación del Parque General Juan Pablo Peñalosa, conocido como el páramo de Batallón y La Negra. Y ahorita también una de las máximas expresiones de ese ecocidio es lo que estamos viviendo los caraqueños aquí en Caracas, en nuestro parque emblemático de Venezuela, como es el Parque Nacional del Ávila, ahora Guayaya Repano. Un gran SOS tanto para el pueblo de Venezuela, pero a la comunidad internacional, porque Venezuela es signante de tratados internacionales que tiene que tener con la protección del medio ambiente y sobre todo en esta era del cambio climático, entonces donde Venezuela está pues prácticamente incumpliendo todo, o sea, como nunca antes en nuestra historia lo que está pasando en Venezuela es sin precedentes, y hoy en el Día Mundial del Ambiente nosotros hacemos ese SOS por la terrible situación que está pasando en nuestros parques nacionales y áreas protegidas de la mano de altos funcionarios de los que hoy ostentan el poder. Estamos conversando con Marlene Sifonte, activista ambientalista y dirigente laboral de los trabajadores en parques. Marlene, en el segmento anterior estábamos conversando con el representante del Observatorio Venezolano de Ecología Política, el joven Eric Camargo. Allí nos quedó bastante claro, gracias a los aportes de este entrevistado, cómo el tema del ambientalismo es, implica directamente a toda la sociedad, a la comunidad, a las personas. No es un asunto de especialistas que estén ubicados en un ámbito fuera de la realidad social. Eso nos quedó bastante claro con la intervención de Eric Camargo. Ahora, contigo quisiera profundizar en dos aspectos. Primero, el papel del Estado. Hasta ahora, hasta hace unos 20 años, el Estado si presentaba algún problema en la defensa del ambiente, era en cuanto a la calidad y cobertura de ese trabajo. Hoy tenemos una situación completamente distinta. Hoy no se trata de que el Estado sea o no ineficiente en la defensa del ambiente, sino que el Estado es el principal perpetrador de las agresiones al ambiente. Y el otro elemento sobre el cual quería requerir tu opinión, es el tema del por qué. Como tú nos has dicho, desde el tema del Arco Minero hasta el tema de Galipán, siempre hay de por medio el asunto del dinero, ¿no? El tema del Arco Minero no tiene nada que ver con los intereses estratégicos del país, con los derechos de la nación, nada de eso. Eso es para proveer oro de sangre a los corruptos y a los enchufados. Y el tema de el Ávila, ya nos decía Roberto Pérez cuando lo entrevistamos, el galipanero Roberto Pérez, hay más de 600 millones de dólares detrás del negocio del nuevo trazado del teleférico entre el Ávila y Macuto. Háblanos de eso, háblanos de la cantidad de negocios que hay detrás de las agresiones a los parques nacionales, cosa que tú conoces bastante bien. Te escuchamos. Bueno, mira, sí, eso ha venido pasando y en nuestro territorio, que está bajo nuestra responsabilidad, que más del 20% viene pasando de manera acelerada desde el año 2011, cuando llegó el Frente de Francisco de Miranda al instituto. O sea, ahí vino el declive total de lo que es los trabajos de vigilancia y control, y han dejado al instituto desprovisto
de todas las herramientas y de todos los mecanismos que nosotros, los trabajadores, podamos tener para hacer la guardería ambiental. Entonces, vemos cómo el gobierno en todo donde se ha metido, donde ha estado, desde el Parque Laguna de la Restinga, para permitir que se construyan nuevas posadas turísticas, lo que está pasando en el sur, pero aquí en el Ávila viene dándose una profundización del desorden y de la arbitrariedad en el Parque Nacional. Ahí se ha favorecido algunos altos personeros que se le han permitido construcciones, y nosotros lo hemos denunciado con pruebas en mano de esas construcciones, de esas casas de poderosos, de enchufados dentro de nuestro Parque Nacional. Entonces nosotros en el Día Mundial del Ambiente hoy decimos con absoluta propiedad y responsabilidad que las autoridades del parque tienen un silencio cómplice. Lo que está pasando tanto en la parte del teleférico de carga, que es hacia Maripérez, y lo que está pasando en Calipán, una misma empresa. Ventel, que fue la misma que hizo desastre en el Parque Nacional Sierra Nevada, conjuntamente con la empresa Alfamar, que es una empresa que es a nivel internacional, una empresa que ha violado todos los protocolos que hay a nivel de contratación en el mundo para hacer una obra, poniendo varias maquinarias a trabajar en un mismo espacio a la vez. Entonces, estas dos empresas están destruyendo nuestro Parque Nacional, y hoy nosotros tenemos que decir que el instrumento que hoy tienen los pobladores de Calipán, a pesar de la arbitrariedad, para defenderse y para hacerle el llamado a las autoridades del parque, es el plan de ordenamiento, reglamento y uso del parque. Porque resulta que los pobladores de Calipán son parte del Parque Nacional, forman parte del reglamento, e INPARQUE tiene que velar porque sus derechos sean velados. Y mira, ahí está la destrucción que hay, que eso es lo que da indignación, porque nosotros desde marzo comenzamos a hacer el recorrido en nuestros parques, y específicamente en el Parque Nacional del Ávila lo hicimos para lo del teleférico de carga. No es que estamos tomando una foto de lejos, no, hemos ido al sitio y hemos contactado de todo lo que está haciendo, y hemos hecho varias visitas a Calipán, y es de verdad doloroso, indignante de lo que está pasando en este momento. Y hoy, que es Día Mundial del Ambiente, de verdad da indignación lo que nosotros hemos visto, o sea, cómo el poder del Estado en contra de los habitantes del poblador autóctono, que lo que han hecho es sembrar, que si bien es cierto, nosotros en el instituto en algún momento hemos tenido diferencias de criterio, porque nuestra función es velar por el parque, esa es nuestra misión, pero hoy día eso no se está haciendo. Hoy día es todo el aparataje del Estado en contra de unos humildes pobladores. Y entonces nuestro llamado, ¿a dónde es? Hoy en el Día Mundial del Ambiente, al ciudadano. Nosotros queremos llamar la atención, sobre todo a los caraqueños. ¿Qué pasó aquí en Caracas cuando vino la crisis de la luz y se nos fue el agua? ¿Para dónde fueron los caraqueños? Para nuestro Parque Nacional, que es la fuente de agua, porque esos son los parques nacionales, las fuentes principales del agua. Y hoy el poder del Estado está agrediendo nuestros espacios naturales. Y lo que está pasando en el Parque Nacional del Ávila, en Calipán, es desastroso. Y nosotros vamos a poner a disposición de la gente que no puede subir, o que la gente no sabe lo que está pasando, todo lo que nosotros hemos visto, y vamos a seguir visitando el parque, y vamos a seguir denunciando, porque solo la denuncia pública puede hacer el conocimiento. Y estos que hoy ostentan el poder, que se dice que son protectores del ambiente, que hablan del quinto objetivo del Plan de la Patria, que ahorita se les achicharró el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, lo que están haciendo con nuestros parques nacionales es desastroso. Entonces, en el Día Mundial del Ambiente, un gran SOS, y a toda la población, tanto de Caracas y a nivel nacional, tienen que activarse, porque lamentablemente para nosotros los venezolanos este socialismo acabó con PDVSA, acabó
nuestras empresas de electricidad que exportábamos, vendíamos luz. Hasta eso lo han acabado con las universidades, con los hospitales. Y hoy día, ¿qué era lo que quedaba? ¿Dónde están nuestras riquezas naturales? Y hoy las están depredando, y solamente le invito a la población a que vean cómo están nuestros hospitales, a que vean cómo está el hospital de niños, que vean cómo está la universidad, y ahorita aquí están dejando nuestros parques naturales, fuentes de agua, fuentes de vida, arrasados como tierra de nadie. Entonces, a los caraqueños, infórmense, denuncien, defienden nuestro parque, que es nuestro reservorio de agua, fuente de biodiversidad que hoy el poder del Estado utiliza para amedrentar, para amenazar y para violar y acabar nuestra principal pulmón de Caracas. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes, representante sindical de los trabajadores en parque y activista ecologista, como acaban de escuchar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión haciendo un leve giro en el tema. Digo que el giro es leve porque aunque el tema es otro, se conecta. Las últimas cosas que nos dijo Marlene Sifontes en el segmento anterior era la necesidad de que la comunidad se organizara y denuncie las barbaridades, las agresiones perpetradas contra el ambiente, contra su calidad de vida. Ahora se denuncia a través de los medios que nos permiten que la voz de la comunidad, que la voz del ciudadano llegue a la totalidad del país. Esos son los medios de comunicación social. Conocemos ya los niveles de agresión que ha sufrido la libertad de expresión. Esta casa
desde la cual hoy estamos hablando, ha sido agredida. Hoy no estamos al aire en señal abierta, nos defendemos a través de las redes sociales. Sin embargo, bueno, ese es el pulso que tenemos los comunicadores y los ciudadanos en Venezuela, la lucha por abrirle boquetes a la censura y ampliar los espacios de ejercicio de la libertad de expresión. Ayer ocurrió algo muy importante en la Asamblea Nacional. Tras 4 semanas en las que los periodistas no habían podido asistir a su trabajo, a su fuente, a su lugar de trabajo, ayer se produjo una circunstancia distinta, gracias al empeño de los periodistas y gracias también a la colaboración de los diputados. Una de las personas que estuvo allí, que estuvo presente allí, haciendo ejercicio de solidaridad y también trabajando como periodista, ejerciéndose como periodista, fue el profesor Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público. Y lo tenemos en línea en este momento. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió ayer en la Asamblea Nacional y qué significación tiene? Te escuchamos. Bueno, a ver, nosotros, como decimos nosotros, hablamos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y Espacio Público, la petición de los reporteros que trabajan en esa fuente. Habíamos acudido la semana pasada con el objeto de entregar una comunicación en relación al acceso de los periodistas. Ya la semana pasada tenían cerca de un mes que no se permitía el acceso a la fuente. Hay que decir que esto es posible desde el año 2015. Era posible volver a entrar a la Asamblea Nacional para hacer cobertura. Entregamos la carta en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, pero allí en el Parlamento no nos quisieron aceptar la comunicación. Ni siquiera en la primera oportunidad, ese día en la mañana, ni en la tarde, y nos dijeron que el mayor general Malaguera se iba a comunicar con nosotros. Efectivamente, se intentó por distintas vías tratar de conversar con él para entregarle la comunicación, para permitir el acceso, y eso no fue posible. Entonces ayer un grupo, los periodistas de la fuente, porque siempre intentan de que se los dejen en la esquina de Pajaritos y no frente a la iglesia de San Francisco, que es donde está la entrada al Palacio Legislativo. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos encontramos en un lugar y nos fuimos caminando junto con los periodistas, más alrededor de 40 periodistas, y allí en la puerta estamos pidiendo acceso. Estamos pidiendo acceso porque la directiva de la Asamblea Nacional quería y pedía que nos dieran acceso, y de hecho allí los diputados fueron los que abrieron la primera puerta, una pequeña reja que está allí, y entramos a la Asamblea Nacional. Es muy importante porque, primero, el derecho al trabajo de los periodistas, la posibilidad de informar sobre lo que aquí ocurre, y el derecho de la sociedad venezolana de conocer, bueno, cuáles son los debates, cuáles son las discusiones que allí se están dando en un órgano que es el poder del Estado. Así es. Carlos, ese evento que ocurrió ayer es significativo en la lucha de los venezolanos por la libertad de expresión, ciertamente. Ocurrió otro hecho ayer. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que obliga a un medio de comunicación electrónico, en este caso el portal La Patilla, a cancelar una multa prácticamente confiscatoria a partir de una sentencia por lo que se llamaban las leyes de desacato en la antigua terminología. Dinos la opinión de Espacio Público en relación a este tema. Oye, Chugo, yo quisiera explicar un poquito el caso para entenderlo, ¿no? En un periódico de los Estados Unidos, que es el The Wall Street Journal, publicó un artículo en la que dice que había una investigación en Estados Unidos en curso, en la que se estaba investigando, que se dijo pues que Diosdado estaba siendo investigado por funcionarios de Estados Unidos por convertir al país en un centro mundial para el tráfico de cocaína y lavado de dinero. Esa información fue replicada por varios diarios, entre ellos el diario ABC en España. La noticia del diario ABC en España la replicaron unos 14 medios en el país. Entonces, Diosdado Cabello introduce, en primer lugar, una demanda por difamación
por difamación en contra de 3 medios de comunicación: La Patilla, el Diario Tal Cual, El País, aunque lo replicaron alrededor de 14 medios. Esas demandas, después también hubo una segunda demanda, que fue una demanda por esta demanda, que es la que ahora está resolviendo un pretendido daño moral en relación a Diosdado Cabello. ¿Qué es lo que ocurre? Estos medios de comunicación lo que hicieron fue hacer un reporte fiel de una información que evidentemente es de interés público en Venezuela. Y además de eso, ese es un artículo del año 2015, ¿no? Diosdado Cabello contrató a un estudio de abogados en Miami que se llama el Díaz Reu, que por cierto es un estudio de abogados allá en los Estados Unidos, que hace que sus casos emblemáticos son todos defendiendo a funcionarios, antiguos funcionarios, por temas de lavado de dinero, corrupción, y también ha sido abogado de empresas venezolanas, empresas estatales venezolanas. Ellos perdieron el caso. El caso fue en Nueva York, y el caso allá le dijeron, mire, usted no puede decir que los periodistas del Wall Street Journal inventaron la información. Ese caso en Venezuela, allá le dijeron, mire, eso que usted está diciendo es falso, eso no puede ser, su teoría general, porque él decía que eso no pudo haber sido filtrado por las autoridades de allá de los Estados Unidos. Perdieron el caso en los Estados Unidos en relación a este mismo tema, mientras que en Venezuela sale esta sentencia que no es conforme al tema de los derechos humanos. No se puede aplicar. Un periodista que reporta fielmente una información de interés público no tiene responsabilidad. El que tiene responsabilidad es la fuente original. Y en este caso también, en relación a la fuente original, Diosdado Cabello perdió el caso. Entonces aquí lo que hay es sencillamente un mecanismo para tratar de intimidar, y después, bueno, el pretendido daño moral se ubica en esos $5 millones, que es una cosa que lo que pretende es acabar, agotar la posibilidad de un medio de comunicación de seguir trabajando. Así es. Bueno, gracias, Carlos. Era Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público. Gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego. Buen día. Importante el acompañamiento hecho por Espacio Público, por el Colegio Nacional de Periodistas y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a esta lucha de los reporteros, de los periodistas que cubren la fuente parlamentaria. Ayer entraron a su sitio de trabajo prácticamente a la fuerza, imponiéndose físicamente sobre el piquete de guardias nacionales que ilegal e inconstitucionalmente intentaba impedir el acceso de la prensa a el hemiciclo parlamentario. Repito, algo ciertamente importante. Y en relación al tema de la Patilla, bueno, vaya nuestra palabra de solidaridad a todo medio de comunicación y a todo grupo de periodistas que tengan que enfrentarse con la coerción judicial, con la persecución judicial, con la conversión de la Administración de Justicia en brazo de la venganza política. Repetimos, fue clara, transparente la explicación que dio Carlos Correa sobre el caso que da lugar a esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del señor Mauro Moros, del régimen del señor Mauro Moros, condenando a La Patilla, al portal, al medio electrónico La Patilla, a una medida prácticamente confiscatoria. Esto forma parte, pues, de todo este conjunto de agresiones que ha hecho, ya sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Ustedes recuerdan cuando hace algunos años mi trabajo consistía en leer los titulares de la prensa madrugadora. Bueno, ya el 80% de aquellos periódicos que utilizábamos para darles esa información, ya esos periódicos no existen. La radio como mecanismo para la información precisa, puntual, bueno, está en las condiciones en las que está. Pues este programa está saliendo al aire a través de las redes sociales, no por capricho. Finalmente, lo que está ocurriendo con los portales electrónicos seguirá siendo, como en el caso de la lucha ambientalista, una responsabilidad ciudadana y comunitaria buscar información, difundir información, confirmar y verificar la información para transmitirla, abriéndole boquetes a la censura, con coraje,
porque hace falta en una dictadura ejercer la libertad de expresión con valentía. Alguien decía alguna vez, es una frase que suele utilizar con mucha frecuencia los esbirros del totalitarismo, dicen, pero bueno, tú estás hablando, sí, claro que estamos hablando. El tema es el precio que se paga en una dictadura por ejercer el derecho ciudadano a la libertad de expresión, el derecho social a la información. Ese es el punto. Y bueno, Radio Caracas Radio ha demostrado con suficiente fortaleza nuestra disposición a seguir abriendo los boquetes a la censura a través del medio que podamos. Nuestra solidaridad con la Patilla y con todo otro medio que haya sido agredido por el poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para referirnos a tres damas venezolanas. Tres mujeres venezolanas cuyo temple, cuyo talante, cuyo perfil como luchadoras democráticas y como ciudadanas insignes amerita que hoy las mencionemos a este final del programa. La primera de ellas es María Eugenia Mosquera. María Eugenia Mosquera es la directora de Vale TV. Ya eso habla bastante de ella, haber podido mantener al aire un medio claramente independiente y que se ha transformado en lo que algunos llaman el Discovery Channel de los pobres, dando información de calidad con una programación variada en señal abierta. Es algo bien importante. María Eugenia Mosquera ha sido objeto recientemente de ataques viles por parte de sujetos que se prestan a atacar por encargo. Unos señores que en la comodidad de un estudio de televisión en Miami intentan darle clase a los venezolanos de cómo tenemos nosotros que luchar contra esta dictadura. Bueno, repito, la más reciente víctima de sus dardos fue María Eugenia Mosquera. Yo quiero hacer públicamente dar público testimonio de mi respeto, mi admiración incluso por el talante ciudadano, por la convicción democrática y por el perfil de servidora pública que tiene María Eugenia Mosquera. Y quiero decirlo con absoluta claridad. Esto que le está ocurriendo a María Eugenia Mosquera es el cobro por parte de sectores violentos de este país que están furiosos porque María Eugenia Mosquera ha colaborado activamente en la búsqueda de salidas pacíficas a la crisis venezolana. Para nadie es un secreto la vinculación de Vale TV con la Iglesia Católica. Para nadie es un secreto la vinculación de María Eugenia Mosquera con la Iglesia Católica. Desde esa perspectiva, María Eugenia ha colaborado intensamente con algunas diligencias que
desde Roma, y en Roma se han realizado en búsqueda de esta solución como la que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos, una solución pacífica, política, democrática a la crisis. Hay gente que no la quiere así, porque hay gente para la cual Venezuela no es un país, sino un botín. Y esos son los interesados en que aquí haya un desastre, bien sea para mantenerse en el poder o para llegar al poder a toda costa, ¿no? Esos extremos violentos quieren cobrarle a María Eugenia Mosquera su firmeza y su búsqueda de una salida política a este drama. Nuestra palabra entonces de respeto y de solidaridad. Una segunda dama de la que queríamos hablar esta mañana, Lilian Tintori, fue noticia ayer porque llegó a Madrid acompañada de su pequeña hija de 15 meses. Lilian Tintori explica una vez en Madrid que ella va a dar continuidad a sus giras internacionales en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Mira, yo lo voy a decir claro, sea lo que sea, Lilian tiene perfecto derecho, después de la inmensa lucha que ha librado por la libertad de este país y por la libertad de su esposo, Lilian Tintori tiene perfecto derecho a salvaguardar a su pequeña hija y a buscar mejores condiciones para dar continuidad con su lucha. Quien no lo reconozca así es un ser tan mezquino, tan egoísta como aquellos que dice adversar. Finalmente, quiero pedirles que busquen en la red social Twitter los mensajes que ha colgado la doctora Rocío San Miguel, la tercera dama a la cual me quería referir. Hoy la primera plana del diario La Voz dice: Maduro instaló Consejo de Defensa de la Nación. Maduro dijo que convocaba al Consejo de Defensa de la Nación en sesión permanente, y Rocío San Miguel, quien es directora, como ustedes saben, de una ONG dedicada precisamente al tema de seguridad y defensa nacional, hace una alerta, dice: ojo, cuidado, esa convocatoria en sesión permanente del Consejo de Defensa de la Nación no existe ni en la ley ni en la Constitución, y puede ser un pretexto más bien para hacerle la cama a estados de emergencia o suspensión de garantías. Recojamos todos este alerta que hace siempre con propiedad, siempre con sobriedad profesional, la doctora Rocío San Miguel. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.